Test BAM, test de Cooper, VIP test, Kurznavet, test de Conconi. Bueno, son algunos de los famosos test que es muy probable que hayas oído o al menos hayas hecho alguna vez, sobre todo para evaluar tu estado de forma y sobre todo para los entrenadores que queremos es determinar tus zonas de entrenamiento según lo que vemos en ese test y comparándolo con los otros entrenamientos. Así que hoy vamos a analizar los test de campo más famosos que vas a poder utilizar tú mismo y lo más importante, saber los pros y los contras de cada uno de estos tests para poder aplicarlos a ti, a tus características, a tu experiencia, a tu forma de correr, para sacarle el máximo provecho. Bueno, pues antes de empezar a desarrollar cada uno de estos tests, es muy importante que entiendas que ningún test es obligatorio. Sabemos que para muchos corredores incluso lo pueden pasar mal, se pueden sentir presionados y debes de entender que estos tests solo sirven para conocer tu estado de forma individual. Así que, por supuesto, olvídate de comparar, olvídate si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Básicamente el test te va a informar a ti de forma individual de cómo es tu estado de forma, de cómo deberías de determinar esas zonas de entrenamiento y sobre todo ver dónde tenemos que mejorar. Muchas veces después de un periodo de inactividad o desde una lesión, pues está bien si ya el corredor ya ha alcanzado una buena forma para, vamos a decir, reprender los entrenamientos, pues meter este test de entrenamiento pues siempre va a ser muy fácil o vamos a decir clave para poder continuar con los entrenamientos, para ubicar las diferentes zonas de entrenamiento. Pero lo primero, lo más importante es que entiendas que no hay ningún test, no hay ningún control que sea obligatorio. Tú eres libre de seguir tu propio camino. Uno de los primeros test que suelo poner a mis corredores, vamos a ponernos en el punto desde que has empezado a correr a día de hoy, pues bueno, pues el primer test que deberías de plantearte no es ninguno de los que he nombrado, porque son test donde tienes que ya pues, tener cierta experiencia, una buena gestión de los ritmos, y entonces olvídate de poner ese tipo de test a una persona que empieza a correr o estás empezando a correr porque te puede salir muy mal y sobre todo no vamos a sacar esa validez de la sesión. Así que es muy importante que lo entiendas. Yo básicamente lo haría al contrario. Uno de los tests que suelo proponer a mis corredores cuando ya llevan 2, 3, 4 meses y vemos que esa capacidad, esa forma ha ido ascendiendo, ha ido siempre mejor, pues por proponer, ¿no? Un ligero test básicamente para a nivel motivacional, a nivel de intentar pues sacar ese reto, puede ser interesante. Yo lo llamo el test de los 3000 metros y lo que intento, lo que pretendo es que el corredor simplemente tenga la capacidad de correr esos 3000 metros, esos 3 kilómetros, sin importar la duración, sin importar el tiempo y sin importar las pulsaciones. El único objetivo que les recomiendo es que intenten o que puedan por lo menos al menos correr durante esos 3 kilómetros. No le estoy diciendo que corra rápido ni que corra ninguna intensidad, sino que el objetivo es acabar corriendo esos 3 kilómetros. Fijaros que para una persona que empieza a correr puede ser realmente complejo porque puede empezar muy rápido y puede que no sepa gestionar muy bien las intensidades, pero si lo hace bien va a interiorizar ya pues lo que es correr durante esos 3 kilómetros, porque sabemos que las primeras etapas, ¿no? Cuando empezamos corriendo son más de caminar, correr, más de caminar que de correr, con lo cual puede ser un buen reto y proponer ese tipo de test sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de estas famosas tablas, ¿no? Que nos determinan un poco en qué estado de forma estamos, pues puede ser una muy buena idea para empezar a meter esos retos, esas tareas que pueden, pues sobre todo, ascender a nivel motivacional hacia cada uno de estos corredores. Bueno, pues el primero de los test que vamos a hablar es muy probable que lo hayas hecho en tu época de estudiante. Si has practicado algún deporte de equipo, es muy probable también que lo hayas hecho. Y estamos hablando del famoso test de Cooper. El test de Cooper, básicamente, pues es un test relativamente nuevo si lo comparamos con los otros tests. Es un test que se inventó en 1968 por el doctor Kenneth H. Cooper. Es un médico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que originalmente lo diseñó para evaluar realmente la condición física. Como puntos positivos, sabemos que es un test relativamente fácil. Tan solo tienes que correr durante 12 minutos y correr lo más rápido que puedas en esta duración del tiempo. Como en todos los tests, que esto va a ser un denominador común en cada uno de ellos, es muy importante que entiendas que lo tienes que hacer en un sitio lo más llano posible. Si puede ser en un día que no haga mucho viento, si hace mucho viento, de hecho no podría ser
ser válido el test. Y yo creo que esto, repito, va a ser un denominador común en cada uno de ellos. Y por supuesto los factores externos como una mala climatología, como lluvia, una alta humedad, pues bueno, van a afectar mucho también a los valores reales de este test. Así que es un aspecto que siempre debes de cuidar a la hora de si algún día deberías de cambiar el día o la fecha de hacer ese test. Completar la máxima distancia posible. Normalmente se establece que los corredores que están por debajo de 2 kilómetros nos dice el test que están en una mala forma o estás en una o no tienes esa capacidad aeróbica bien trabajada, pero sí que es verdad que el test está adaptado al sexo y está adaptado a la edad de cada uno de ellos. Yo creo que no es un gráfico que debas de seguir, simplemente está bien para conocer un poco comparando también con atletas sedentarios o personas sedentarias que no están corriendo, y creo que puede ser una forma de comparación, pero nosotros lo que queremos es realmente es sacarlo para nuestra estado de forma. Y aquí es donde viene un poco el problema. Para mí es una duración extremadamente larga para muchos corredores. Puede que para algunos corredores durante esos 12 minutos podamos sacar muy buenas conclusiones porque tienen mucha experiencia, tienen realmente ritmos rápidos, pero para corredores que no tienen tanta experiencia, vamos a decir que no son tan rápidos, se puede hacer un test extremadamente largo. Puede que en esos 12 minutos realmente la parte final lo estén pasando mal y no estemos sacando realmente los valores que queremos acercarnos, ya que en algunos casos, en algunos momentos se establece que el test de Cooper nos va a decir más o menos el punto de velocidad aeróbica máxima o lo que es. Por ello, uno de los tests que yo suelo más utilizar en mis corredores, muchos de ellos me tienen a veces aborrecido cuando les propongo el famoso test BAM, y es que el test BAM creo que sí que se ajusta más a la realidad por la duración si lo adaptamos a cada uno de estos corredores. Normalmente el test BAM estamos hablando de casi la mitad, estamos hablando de duraciones entre 6 a 8 minutos, o en algunos casos también se puede colocar la distancia de unos 2000 metros, dependiendo también la capacidad física de un corredor, ¿no? Yo creo que por ponerlo también siempre en tiempos vamos a tener una medición mucho más exacta. El test BAM, como decía, es bastante más antiguo que el test Cooper, es un test que no es tan conocido, vamos a decir, para la población en general, pero sí que es muy reconocido para los corredores, donde cada uno de nosotros creo que al menos deberíamos hacer este test al menos una vez al año. Yo recomiendo o intento siempre colocar al menos 2 veces al año a mis corredores. Y es que, como decía, el test BAM es un test realmente muy antiguo, y es que en la primera mitad del siglo XX, fijaros, casi más de 100 años, dos gigantes de la ciencia, dos gigantes que han sido premiados con el Nobel de Fisiología o Medicina en 1922, estoy hablando de Archibald Vivian Hill y de Otto Fritz Meyerhoff. Estos dos fisiólogos fueron los padres del test BAM, y es que realmente empezaron a investigar sobre este concepto tan clave para nosotros que es el volumen de oxígeno máximo, y para conocerlo empezaron a crear estos test de campo como conocemos el test BAM. Pero realmente la persona que lo explotó, la persona que realmente dio a conocer este famoso test fue dentro del contexto de la fisióloga francesa Véronique Billiat, y es que a finales ya casi del siglo XX desarrolló este método para estimar la velocidad aeróbica máxima, ya sabes, el BAM, a través de estas pruebas de campo. Su enfoque básicamente estaba basado en la observación de que la velocidad de carrera se estabiliza cerca del volumen de oxígeno máximo, permitiendo a los corredores y entrenadores pues básicamente obtener una estimación bastante clara de su capacidad aeróbica sin la necesidad de hacer estos test en laboratorios o en estas famosas pruebas de esfuerzo. Se suele acercar bastante
bastante al valor de la frecuencia cardíaca máxima, o al menos quedarse entre un 95-98% de la frecuencia cardíaca máxima. Es un valor bastante fiable, repito, si se hace bien, se hace a máxima intensidad, y es una buena forma también de conocer ese valor tan importante que es la frecuencia cardíaca máxima si vemos que en alguna competición o alguna prueba no lo tenemos al 100% claro. Entonces creo que puede ser también un valor muy interesante, pero realmente podemos ya obtener unas cifras más o menos para determinar nuestras zonas de entrenamiento, también basado en nuestras zonas de pulsaciones, donde vamos a determinar un poco cómo va a ir evaluando, cómo va a ir subiendo esas pulsaciones, y por supuesto comparándolo con los entrenamientos más largos, algunos entrenamientos de series. Sobre todo también puede ser muy interesantes algunas competiciones donde la parte final vemos cómo suben esas pulsaciones para llegar a ese ritmo o esa marca predestinada, y si lo podemos comparar con todo, podemos obtener unas zonas de entrenamiento bastante eficaces. Y es que aquí ahora tienes mis propias zonas de entrenamiento según ese BAM. Actualmente a 18 de agosto mi BAM actual es de un valor de 3.35, y aquí debajo podéis ver, aquí bueno, tenéis una muestra de mi aplicación Training Forever, que lo proponemos muy claro para que quede clarísimo tanto a mí como a mis propios corredores. Y es que se puede observar más o menos que teniendo ese BAM de 3.35 y observando, repito, mis entrenamientos y mis propias competiciones, bueno, pues mis ritmos aparecen así. Un poco para que te ubiques, la zona 1 aparece entre 5.25 y 4.55, son esos rodajes más suaves, esos rodajes para mejorar la capacidad aeróbica. Luego tenemos los ritmos de zona 2, que son los ritmos más cercanos a los ritmos de medio maratón, sobre todo la parte alta, ese 4.25 se acercaría bastante. La zona 3 estaríamos hablando de los ritmos ya muy cercanos al umbral o sobrepasando, ¿no?, el umbral anaeróbico, que estaríamos muy cercanos ya a los ritmos de 10K. Los ritmos de zona 4 estaríamos hablando ya ritmos muy cercanos al ritmo BAM, pero sí que serían ritmos muy cercanos a los ritmos de 5 kilómetros, y la zona 5 que ya es por encima del valor de 3.35, un poco para comprobar cómo de válido puede ser este test y cómo lo podemos comprobar y ajustar a cada uno de nosotros. Hablando de test, uno que utilizo también mucho para conocer sobre todo la frecuencia cardíaca máxima, donde tenemos algunas dudas en algunos corredores donde podemos observar varios datos y no tenemos algunas dudas y necesitamos ese valor, vamos a decir, con cierta urgencia, es el test de la frecuencia cardíaca máxima en subida. Tan solo tienes que buscar una subida en torno a un 5 o un 8% de pendiente, una buena subida, vamos a decir así, que sea recta, que sea más o menos que no tengas interrupciones y que sea lo más constante posible. Y en 3-4 minutos, dependiendo un poco las características de cada corredor, esto lo ajustaríamos desde el punto de vista de entrenador, hacerla a la máxima intensidad e intentar ubicar en ese punto donde normalmente, si lo estamos dando todo, llegamos a... Por supuesto, esto es muy importante, que bueno, en este y en todos los test hagas un muy buen calentamiento. Tienes que salir ya con las pulsaciones realmente listas y preparadas, como si se tratara de una competición o más, porque rápidamente en la gran mayoría de test vamos a empezar ya a una intensidad muy alta. Bueno, pues en este test en subida, para ubicar la frecuencia cardíaca máxima, lo importante es darlo todo para que a ver hasta qué punto se llega a la frecuencia cardíaca máxima. Puede ser, no es muy habitual, pero puede ser que la frecuencia cardíaca máxima se ubique en la mitad del recorrido, porque el corredor ha empezado demasiado rápido, pero lo ideal sería que en la parte final, por lo menos en el último tercio del esfuerzo, apareciera ese pico de la frecuencia cardíaca máxima para determinar realmente ese punto también tan importante para ubicar las zonas de entrenamiento. Otro de los test también muy famosos es el famoso test de Conconi, que normalmente o habitualmente lo habrás hecho en una prueba de esfuerzo, ya que es un test incremental, pero este test lo puedes hacer por ti mismo. Ya te adelanto que es el test más complicado de todos, porque realmente vas a tener tú mismo que controlar la gestión de ese espacio de tiempo durante todo lo que vaya a durar ese test, así que tiene su parte de complejidad. Bueno, en esta parte sí que sería recomendable / obligatorio que lo hicieras en una pista de atletismo, porque allí vas a tener las distancias, vas a saber que en un sitio llano, no vas a tener complicaciones de que si lo haces en la calle
tener que parar u otros motivos, bueno, en una pista de atletismo siempre va a ser el mejor sitio, pero en este caso va a ser lo ideal porque vamos a utilizar la barrera de los 200 metros para cambiar esa intensidad. Vamos a poner el ejemplo de que en un corredor vamos a empezar esos primeros 200 metros a un ritmo de 6 minutos el kilómetro. La intención es que en los próximos 200 metros aumentes el ritmo en 10 segundos, es decir, los próximos 200 metros a un ritmo de 5,50 y así sucesivamente. Empezamos a un ritmo de 6, luego a 5,50, luego a 5,40 y así hasta que llegues al final, es decir, hasta que no puedas más, hasta que no puedas controlar ese ritmo. Como puedes entender, es algo complejo que si lo hacemos en una cinta o en un tapiz rodante, de esto nos vamos a olvidar porque básicamente la propia cinta nos va a tener que obligar a correr, pero si lo hacemos por nosotros mismos, esto ya requiere de un buen control o una buena gestión, con lo cual es un test que yo no suelo utilizar mucho porque, repito, es muy complicado y preferiría ubicarlo y aprovechar, ¿no? Desde el punto de vista de salud, que el corredor hiciera una prueba de esfuerzo y va a ser bastante más fácil. Lo interesante de este test es que sabemos que de forma lineal van a ir las pulsaciones conforme vayan subiendo la velocidad, van a ir prácticamente a la par, es decir, la velocidad va a ser totalmente lineal, tanto uno como la otra, pero va a haber un punto donde esa velocidad y esas pulsaciones se van a desestabilizar. Normalmente la velocidad va a continuar esa forma creciente, esa forma lineal, pero las pulsaciones van a empezar a inclinarse hacia abajo o incluso a disminuir cuando ya empecemos sobre todo a fatigarnos, ¿no? Entonces, en ese punto justo donde empieza a desvariar ese gráfico es donde se suele ubicar el famoso umbral anaeróbico y esto es realmente uno de los cosas muy interesantes que podemos obtener de este test, que justo en ese punto, vamos a decir, imaginaros que estamos corriendo a un ritmo de 4 minutos el kilómetro, pues en ese valor de 4 minutos el kilómetro vamos a ver cómo la velocidad sigue subiendo, pero las pulsaciones van a ir como decreciendo, es decir, no va a ir a la misma velocidad donde se va a subir el gráfico. Y esto puede ser algo interesante, pero repito, si uno tiene el control, tiene la buena gestión, por supuesto es muy importante hacerlo con un reloj que te vaya determinando los ritmos y los pasos de tiempo para también tú un poco saber un poco a qué ritmo tienes que hacerlo. Es un test también divertido, creo que también puede ser un test que lo puedes utilizar como un entrenamiento para los que no sepáis muy bien eso de gestionar los ritmos. Dentro de los propios test incrementales es muy probable también que lo hayas hecho en tu época escolar o tu época estudiantil. Yo mismo recuerdo de hacerlo y que lo odiaba y era un test que realmente lo pasaba muy mal. Estoy hablando del famoso Kurznavet o también conocido como el VIP test, y es decir que cada pitido la intención es llegar a esa distancia. Se establecen una distancia de 20 metros y lo que quiere perseguir este test es que antes de que suene el pitido deberías de estar saliendo ya hacia el próximo, hacia esos próximos 20 metros. En el caso de que no estés saliendo o hayas llegado tarde, quedarías eliminado. Lógicamente la frecuencia o la duración de esos pitidos, pues lógicamente va a ir aumentando y es una buena forma para ir aumentando esa distancia. ¿Cuál es la diferencia con el test de Conconi? Que en el test de Conconi, como podéis ver, no se para en ningún momento, pero en este test sí que se para, porque si uno corre ligeramente un poco más rápido de lo que vaya a empezar ese test, pues se para. Por eso es un test que se utiliza mucho en los deportes de equipo, como el fútbol, baloncesto, donde realmente es una forma en la que uno se desplaza, ¿no? Es decir, con esos continuos cambios de ritmo, esas carreras más explosivas, precisamente que es lo que no hacemos los corredores. Y por eso este test se desvirtúa un poco y no es tan válido, tan real, donde pueden aparecer algunos valores que no determinen, sobre todo va muy relacionado, por ejemplo, aspectos como la economía de carrera, donde sí que va a tener cierta validez para los corredores con más experiencia, donde tengamos la capacidad, ¿no?, de ser lo más eficientes posibles. Justo en este tipo de test, pues puede que se desvaríe un poco y no sea del todo válido. Repito una vez más, como el test de Conconi, el VIP test fue un test que incluso recuerdo de proponer a algunos de mis corredores, los que tenían un poco más de suerte, en la época de la pandemia, porque con tan solo una distancia de 20 metros podíamos sacar un entrenamiento más que interesante. Entonces, como un entrenamiento, como algo diferente, como algo divertido también, puede ser muy interesante. Es un test que llegas al máximo. A nivel de GPS se desvirtúa totalmente, no tiene ninguna validez porque los ritmos no aparecen al hacer siempre la misma distancia. Yo lo he hecho alguna vez y no podemos sacar ninguna valoración de ritmos, pero a nivel de pulsaciones, pues sí que puede ser interesante
interesante si realmente lo damos todo y nos podemos acercar a la frecuencia cardíaca máxima. Así que yo repito, no es un test que lo propondría a mis corredores porque básicamente no podemos obtener mucha validez. Así que en definitiva, en resumen, el test BAM sería uno de mis favoritos, dependiendo también un poco de las características de cada corredor. Si eres un corredor que está empezando, por supuesto, no empezaría por eso, empezaría por simplemente llegar a esas distancias, como decía, con ese famoso test de los 3 kilómetros. Podría utilizar en algunos casos, en algunos corredores, el test de Conconi o también en algunos corredores, en algunos casos de muy buen nivel, el test de Cooper para determinar otros valores también no tan altos o no tan máximos como ello. Luego hay otros test más largos, pero no me acaban de gustar porque realmente para hacer un test más largo ya básicamente me iría a una competición donde realmente también es un propio test. Es decir, es muy recomendable que para algunos corredores de montaña o algunos corredores de larga distancia donde no les gusta mucho estas distancias tan cortas, pues pueden ser también interesantes, donde podamos determinar algunos aspectos interesantes como algunas debilidades, ¿no? Como por ejemplo la falta de chispa o la falta de potencia por simplemente dedicarlo todo, apostarlo todo a la capacidad aeróbica. Pues bueno, pues participar en carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros puede ser interesante para este tipo de personas y lo podríamos determinar también como un propio test. Espero que te haya gustado y ya sabes, suscríbete al canal y vamos a por más contenido, a por más ejemplos y a por más test para aportar contenido e información a este canal.